Nos encontramos comúnmente interactuando con una gran cantidad de interfaces físicas, cuando cogemos un control remoto para pasar los canales del televisor o usamos un joystick para jugar un videojuego, pero con el uso de computadores y dispositivos móviles comúnmente utilizamos una cantidad mucho mayor de interfaces gráficas de usuario. En el blog de Carlos Escolari, Hipermediaciones, se publica esta ilustración realizada por Irene Cueral que muestra de forma muy acertada qué es una interfaz y lo importante que es para realizar muchas de las tareas cotidianas. ¿Qué es una interfaz de usuario? Según Carlos Escolari, en su libro Hacer clic, la definición de interfaz desde lo informático es un dispositivo capaz de asegurar el intercambio de datos entre dos sistemas. Además, reconoce que la relación entre persona-computador se ha expresado por diferentes dispositivos de interacción, lo que conlleva diferentes metáforas de la interfaz, como la interfaz como diálogo. La idea se trabaja desde una metáfora conversacional, la cual se piensa que la interfaz establece un diálogo entre el usuario y el sistema. Interfaz como extensión o prótesis del usuario. Se piensa desde la metáfora instrumental, inspirados en las ideas de Marshall McLuhan en su libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, lo que se expresó en el diseño de entornos gráficos y la interacción por manipulación directa creada por Ben Schaderman. Posteriormente, la interfaz como superficie osmótica que separa permite el intercambio persona-computador. Esta idea reconoce la importancia de lo visual en la interacción. Y la interfaz como entorno de interacción hombre-computador que conlleva la metáfora espacial y que determina que la interfaz es donde tienen lugar las interacciones. Estas metáforas, según Escolari, tienen sus pros y sus contras, pero considero que ya cada diseñador establecerá cuál metáfora le es más significativa para su trabajo. En el contexto de la interacción persona-computador, se reconoce que la primera interfaz de usuario fue el teclado QWERTY, el cual fue inventado incluso mucho antes de la computación y se popularizó en 1874 cuando L. Fayette Remington patentó la máquina de escribir comercial. El teclado fue usado luego para el teletipo y para la máquina de fax. Además fue cambiando y en 1948 se crea el primer teclado electrónico y actualmente el teclado sigue siendo una interfaz que permite la interacción tanto en computadores como para dispositivos móviles, aunque comúnmente se establece que el nacimiento de la interfaz de usuario es en 1945 con la creación de la primera computadora de cinta magnética, ENIAC. En el texto de Regina Cantoni, Máquinas de pensar, el cual les recomiendo para abordar la historia de la computación, ella reconoce que en el periodo mecánico de la computación, el inventor Charles Babbage tuvo la necesidad de mecanizar el cálculo, así proyectó la Difference Engineer número 1, una máquina y una impresora con capacidad de calcular e imprimir mecánicamente resultados computados sin intervención humana. Luego se desarrolló en 1945 una invención electromagnética del Analytic Engineer de Babbage denominada la computadora electrónica de ENIAC y con ella la historia de la interfaz de usuario. Utilizamos el término interfaz gráfica de usuario cuando hablamos del aspecto visual de los elementos de la pantalla de un dispositivo que nos permiten interactuar. El principal uso es proporcionar un entorno visual que permita la facilidad de interacción de un usuario al buscar un objetivo determinado en un sistema informativo, ya sea un sistema operativo, un videojuego, un cajero electrónico o una aplicación. La interfaz gráfica como artefacto tecnológico nace en el año 1973 en el Centro de Investigación de Xerox Alto, donde se plantea el objetivo básico de encontrar un modelo óptimo de interacción persona-computador. En esta búsqueda de un método de interacción amigable con los computadores que superase la interfaz de línea de comando, que es la que se realiza a partir del teclado, se destaca el trabajo de Alan Kay, matemático y biólogo molecular, ya que a partir de su aporte del lenguaje orientado a objetos, permitió la implementación de una interfaz gráfica de usuario basada en la representación de iconos. El Xerox Alto fue la primera aproximación realizada al paradigma de interacción WIMP,
Windows, Icons, Menu and Point Device, pero sin llegar a una materialización de la metáfora de escritorio. En el año 1981 fue concluido el sucesor de Xerox Alto, el computador Xerox Star 8010. El computador fue etiquetado como la oficina del futuro y se podría considerar como el primer computador que introduce una interfaz gráfica de usuario, incluyendo y aplicando la metáfora del escritorio. Uno de los requisitos indispensables para el desarrollo de este proyecto, realizado con éxito por parte del equipo, fue el adecuado desarrollo de la implementación del concepto What you see is what you get de la interfaz. Este consiste en buscar una analogía lo más fielmente posible entre la representación de la información que se ve en la pantalla con lo que está físicamente en nuestro entorno. En 1980 se crea por la compañía Apple el computador Apple Lisa. Es el primer computador personal con interfaz gráfica de usuario, pero por su costo elevado no tuvo un gran éxito en el mercado a diferencia de su competencia IBM. En 1984 se comercializa Apple Macintosh, lo que fue un éxito comercial. Un aspecto crucial de la interfaz gráfica de usuario trabajada por Apple es la simplicidad. Este principio, que ha regido la gramática del diseño visual, lo usa Apple para eliminar información redundante sobre la interfaz. Definitivamente, el éxito de la comercialización y la distribución de la computación a la vida cotidiana en gran medida se debe a la interfaz gráfica de usuario, que facilitó la interacción con los computadores. Tanto Mac OS y Windows son herederos del modelo de interacción WIMP, desarrollado por Xerox PARC. Con la presentación del iPhone en junio del 2007 nace una nueva era de la interfaz gráfica de usuario. Con las aplicaciones móviles se comienza a diseñar y usar miles de interfaces gráficas de usuario en las que interactuamos todos los días.